Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver las reglas para la derivación. En el video anterior vimos un poco el concepto de derivada, vimos su definición y cómo se podía derivar una función aplicando esa definición, ¿bien? Pero hay unas reglas para derivar para poder hacer esto más simple. Si recordarán, derivar por definición fue un proceso bastante extenso y no muy fácil. Vamos a empezar a ver las reglas y a verlas en ejemplos. Bueno, la más simple de todas. Cuando tengo que derivar una constante simplemente, bien, en este ejemplo c sería una constante, entonces lo que nosotros vamos a hacer es aquí al lado poner cuál sería la derivada. Y siempre que tengo una derivada, perdón, una constante, la derivada es simplemente el cero. ¿Mm? Pueden ver que acá le pongo el simbolito de derivada. Recuerden que con esto estamos indicando que va a ser la derivada de esa función. No importa el valor que tenga, sea un número entero, su derivada es cero, sea una fracción, su derivada es cero, o sea un número decimal. Cualquier valor, cualquier constante, su derivada simplemente es cero. Esa es la primera regla. Vamos con algo más interesante. La derivada de alguna potencia. ¿Mm? Pueden ver que tengo x elevado a algún valor n, algún valor entero. Entero positivo, importante aclarar. Entonces la derivada va a ser ese valor n, el del exponente como factor, elevado a ese mismo exponente con un grado menos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo. Si tengo x elevado a la novena, como en este ejemplo, entonces deberé poner ese 9 como factor, es decir, multiplicando, cuando decimos factores multiplicando, y le bajo un grado a ese exponente, es decir, le resto una unidad. Entonces la derivada final será 9x a la octava. Bien, simplemente, no importa el número que yo tenga en el exponente, sea un 9, un número menor como un 5 o mayor, coloco ese mismo valor multiplicando, allí es que me refiero como factor, multiplicando, y le resto una unidad al exponente. De esto se resuelve un caso especial que sería la derivada de simplemente la función x. Bien, la derivada de esto es simplemente el valor 1. Veámoslo con la misma regla anterior. Si yo tengo simplemente x, su exponente sería el 1, solamente que no se suele poner. Entonces yo bajaría ese 1 que tendría en el exponente y a su vez le restaría una unidad. Eso me dejaría que x está elevado a la 0. Y recuerden que elevado a la 0 algo, aunque sea una incógnita, eso me da como resultado el 1. Es una propiedad de la potencia. Cualquier cosa elevada a la 0 da 1. Y 1 por 1 simplemente da 1. De allí deducimos esta regla que la derivada de x es 1. Bien, vamos con algo un poco más interesante. La siguiente regla es la derivada de una constante multiplicando una función. Recuerden, c es una constante, algún valor cualquiera, y g de x aquí es otra función. Entonces, la derivada de una constante multiplicando una función es simplemente esa misma constante por la derivada de la función. Es este tipo de casos, cuando hay algún número multiplicando a una función. Acá consideramos que x a la 5 es la función y tengo un número que está multiplicando. Entonces simplemente voy a aplicar la segunda regla, la de x elevado a alguna potencia, sin que el 3 me moleste de ninguna manera. Solamente lo vuelvo a escribir. Lo bajo, diríamos, en matemática. Quedaría de esta manera. Pueden ver que bajé el 3 y x a la quinta lo derivé como vimos en la segunda regla. Bajé el 5 multiplicando y a la potencia le resto una unidad. Si resuelvo esto me queda 15x a la cuarta. Bien, veamos qué puede suceder también con esta fracción. Esta vez la constante que está multiplicando es el 5 cuartos, entonces simplemente voy a bajar ese 5 cuartos y x a la sexta lo voy a derivar bajándole una unidad a la potencia. Coloqué el 6 multiplicando con factor y le resté una unidad a la potencia. Entonces
acuérdense que para multiplicar como fracciones simplemente multiplicamos numeradores entre sí, denominadores entre sí, y debajo del 6 habría un 1, eso es lo que no se suele poner. Entonces la multiplicación de estas dos fracciones queda 30 cuartos y el exponente x elevado a la 5. Si quieren hacer algo extra que solemos hacer, podemos simplificar. Pueden ver que el 30 cuartos puede simplificarse por 2. Bien, el resultado final quedaría 15 medios x a la quinta. Y la última regla que vamos a ver es la suma de funciones. Si tengo una función que a su vez es suma de varias funciones, su derivada es simplemente derivar cada una de esas funciones por separado. Bien, pueden ver que acá colocamos la derivada de f de x, que es la función general, es simplemente derivar cada una de las otras funciones que aparezcan sumando. Sumando o restando, ¿no? Ese es el caso de, por ejemplo, las funciones que son del estilo de polinomios. Bien, son varios términos sumando y restando, donde puede haber o no una variable. Entonces lo único que hay que hacer aquí es cada término por separado ir derivándolo. Empiezo por el primero, es decir, menos 2x al cuadrado. Aquí bajaré el menos 2, que es la constante que está multiplicando, y derivo x al cuadrado. Quedará de este estilo. Pueden ver que bajamos el menos 2. Bien. Y x al cuadrado simplemente bajé la potencia y le resté una unidad al exponente. Finalmente esto quedará menos 4 x elevado a la 1. A la 1 no se suele poner exponente, por eso no lo puse. Vamos con el segundo término. 7 medios de x. Acá pasa algo similar a la tercera regla, o directamente lo mismo, ¿verdad? Porque 7 medios está multiplicando x, y si derivo x por separado me quedará simplemente una unidad. Bajé el 7 medios, x está elevado a la 1, bajo ese 1 y le resto otra vez una unidad al exponente. De allí que me va a quedar x a la 0 y x directamente va a desaparecer. Bien. Entonces quedará simplemente 7 medios. Aparece en el tercer término una constante. Como vimos en la primera regla, la derivada de cualquier constante es simplemente 0. Y en el resultado final ni siquiera pongo el 0, no hace falta ponerlo. Y pasamos al último término, menos 5x a la cuarta. Bajamos el menos 5, bajamos el exponente como factor y le restamos una unidad al exponente. De allí que el resultado de este término es menos 20x al cubo. Bien, aquí ya estaría derivada esta expresión, que a su vez era la suma de varias funciones. Lo último que podríamos hacer y que solemos hacer es ordenarlos de mayor a menor según los exponentes. Me refiero a colocar primero el exponente de mayor grado, después el que le sigue y así. Lo único que podremos agregar para terminar el ejercicio. Bueno, estas son las primeras reglas que consideré adecuado ver, y en un próximo video veremos otras reglas como por ejemplo la derivada de una multiplicación de funciones o de división de funciones o de otro tipo de funciones. Estas son las primeras reglas como para empezar a derivar funciones de estos estilos. Nos vemos en la próxima oportunidad.